Capítulo 4. El hombre del faro. La torre, ya restaurada, se erguía frente al mar como una herida convertida en cicatriz. El viento había dejado de ser enemigo, ahora era un huésped habitual, un sonido constante que recordaba a Isabela que la vida seguía moviéndose incluso cuando uno se detenía. Desde que la torre se abrió al público, el pueblo la llamaba El Faro, aunque no tuviera lámpara ni luz que guiar. Aún así, todos sabían que, de algún modo, iluminaba. Gabriel pasaba las mañanas allí atendiendo visitantes, limpiando la estructura, escribiendo notas sobre restauración. Isabela solía visitarlo con una canasta de pan y frutas, como un hábito compartido que no necesitaba explicación. Las primeras veces que lo hizo, se sentía extraña. No sabía exactamente qué papel tenía en su vida ahora que todo lo demás había quedado atrás. Gabriel no era un salvador, ni pretendía serlo. Era más bien una presencia firme, tranquila, como un ancla discreta. Le ofrecía compañía sin condiciones, escucha sin juicio, y eso, para alguien que había vivido años midiendo sus palabras, era un regalo incalculable. «Nunca pensé que acabaría trabajando con pintura y madera», dijo él una mañana mientras ajustaba un tablón. «Y yo nunca pensé que acabaría trayendo pan a un faro», respondió ella con una sonrisa. Gabriel rió, un sonido breve, pero genuino. «La vida tiene maneras extrañas de ubicarnos donde debemos estar. O donde tenemos algo que aprender», añadió ella. El viento soplaba con fuerza. Isabela se recogió el cabello con una cinta. «¿Y qué has aprendido tú?», preguntó. Gabriel se detuvo, miró el mar unos segundos. «Que no todo lo roto necesita repararse, a veces basta con dejarlo ser». Ella lo observó en silencio. Entendía perfectamente lo que quería decir. Con el paso de los días, Isabela comenzó a pasar más tiempo en el faro. A veces leía mientras Gabriel trabajaba. Otras simplemente miraba el horizonte. Le gustaba la forma en que el sol se filtraba por las rendijas de madera, la luz dorada que se extendía por el suelo como si quisiera acariciar el pasado sin tocarlo demasiado. En las noches, cuando regresaba a su casa, la soledad ya no pesaba igual. Había aprendido a distinguir la soledad del abandono. La primera era elección, la segunda, una herida. Y por primera vez, la soledad le sabía a descanso. Una tarde de domingo, mientras limpiaban juntos los cristales del mirador, Isabela notó la cicatriz en la mano de Gabriel. Era una línea delgada, casi blanca, que cruzaba el dorso hasta la muñeca. «¿Qué te pasó aquí?», preguntó. Él bajó la mirada. «Un incendio, hace años». «¿Perdiste a alguien?». «A mi esposa». Lo dijo sin dramatismo, pero con un peso que el silencio acentuó. Isabela no supo qué responder. «Lo siento», dijo finalmente. «No tienes por qué. A veces la vida se va de golpe y uno tiene que aprender a quedarse». Ella asintió. «Supongo que por eso entiendes tanto el silencio». Gabriel sonrió apenas. «Y por eso no pregunto más de lo necesario». Desde ese día algo cambió entre ellos. No fue una declaración ni un gesto evidente, pero había una cercanía más profunda, una confianza que ya no necesitaba explicarse. Ambos sabían lo que era perder y quizá por eso entendían el valor de conservar lo poco que quedaba. El pueblo comenzó a acostumbrarse a verlos juntos, no con chismes, sino con cariño. Decían que formaban una pareja extraña, él reservado y sereno, ella elegante y discreta. Pero quienes los observaban de cerca sabían que entre ambos había una complicidad que trascendía las palabras. Isabela volvió a reír. Al principio fue una risa breve, casi tímida, luego una carcajada que sorprendió incluso a Gabriel. «Hacía años que no te escuchaba reír así», dijo él una tarde. «Yo también», respondió ella con un brillo en los ojos. Comenzó a recuperar placeres simples: cocinar, escribir, caminar bajo la lluvia. Incluso empezó a pintar.
No paisajes ni retratos, sino trazos abstractos, formas sin contorno que le recordaban al movimiento del agua. Gabriel, al verlos, le dijo: «Tienes buena mano». «No sé si es talento o necesidad», contestó ella. «A veces son lo mismo». En las noches, Isabela se quedaba despierta un poco más de lo necesario, escuchando el rumor del mar. Ya no tenía pesadillas, ya no soñaba con Charles ni con la casa de la ciudad. Soñaba con lugares abiertos, con jardines y risas, con una sensación nueva, la posibilidad de volver a amar sin miedo. Un atardecer, mientras caminaban por la orilla, Gabriel se detuvo y le ofreció su mano. «No te estoy pidiendo nada», dijo, «solo que caminemos juntos un rato». Ella tomó su mano sin decir palabra. El contacto era cálido, real, sin promesas. Y por primera vez en muchos años, Isabela sintió que su corazón latía con calma, no con sobresalto. Los meses pasaron. El pueblo celebró el aniversario de la restauración del faro con una pequeña fiesta. Hubo música, comida y risas. Isabela ayudó a servir el vino, vestida con un vestido blanco sencillo. Gabriel la miraba de lejos y en su mirada había algo más que gratitud, admiración. Cuando la música terminó, se acercó y le dijo: «¿Te ves feliz?» «Lo estoy», respondió ella. «¿Por mí?» Isabela sonrió. «Por mí misma, y contigo eso se siente mejor». Esa noche, al regresar a su casa, el cielo estaba despejado. Encendió una vela y abrió su cuaderno. Escribió: «A veces la vida se abre paso después del miedo, no como un milagro, sino como una decisión diaria». Apoyó el lápiz, cerró el cuaderno y miró hacia la ventana. A lo lejos, la luz tenue del faro seguía encendida, y por primera vez supo que esa luz también era suya. El invierno llegó con su silencio propio. En el pueblo las olas golpeaban con más fuerza y los días se acortaban, pero Isabela no sentía frío. La casa, su casa, ya no le parecía un refugio contra el miedo, sino un hogar. Las paredes que antes guardaban ecos de soledad ahora contenían risas, conversaciones tranquilas y el sonido de 2 tazas chocando al servir el café. Gabriel solía quedarse más tiempo con ella cuando el clima empeoraba. Se encargaba de traer leña, de reparar los techos, de encender el fuego. No lo hacía por deber, sino porque, como le dijo una vez, algunas compañías son como el calor, se agradecen más cuando el mundo afuera tiembla. Una noche, mientras escuchaban la lluvia caer sobre el tejado, Isabela rompió el silencio. «Nunca pensé que volvería a sentir esto». Gabriel la miró. «¿Qué cosa?» «Paz. La paz llega cuando dejas de buscarla», dijo y se inclinó para besarla. El beso era lento, sin urgencia, con la delicadeza de quien sabe lo que cuesta volver a confiar. Isabela cerró los ojos y por primera vez en muchos años no vio sombras, ni recuerdos, ni heridas, solo el presente. Esa noche durmieron juntos. El fuego se apagó lentamente y el mar al fondo siguió respirando con calma. No fue una noche de pasión desesperada, sino de encuentro. 2 almas que se habían mirado tanto por dentro que al fin se reconocían por fuera. Los meses siguientes transcurrieron con la serenidad de un amanecer prolongado. Isabela seguía colaborando en el centro comunitario. Gabriel continuaba trabajando en el faro y en pequeñas restauraciones del pueblo. A veces almorzaban juntos en silencio, otras caminaban por la playa hasta el atardecer. Nadie en el pueblo hablaba de ellos con malicia. Era como si todos hubieran entendido que aquella unión era una forma de justicia silenciosa. Una mañana de marzo, mientras el sol se filtraba por las cortinas, Isabela despertó con una sensación diferente. Se sentó en la cama, llevó la mano a su abdomen y sonrió. No necesitó confirmaciones, lo supo de inmediato, con esa certeza instintiva que no requiere palabras. Esa tarde esperó a Gabriel en la terraza. Cuando él llegó, ella tenía la mirada fija en el horizonte. ¿Pasa algo?, preguntó. Isabela lo miró, los ojos brillantes. «Voy a ser madre». Por un momento el mundo pareció detenerse. Gabriel no dijo nada,
Solo se acercó, la tomó de las manos y las apoyó sobre su pecho. «Entonces el faro tendrá nueva luz», susurró. Ambos rieron y la risa sonó limpia, sin peso. No hubo lágrimas, ni miedo, ni duda, solo una alegría profunda, callada, que se quedó suspendida entre los dos como un milagro cotidiano. El embarazo avanzó sin complicaciones. Isabela caminaba cada día por la playa, más lenta, más serena. El pueblo la cuidaba como a una de los suyos. Las mujeres del mercado le llevaban pan dulce, las vecinas dejaban flores frescas en su puerta. Ella no estaba sola. Había encontrado una comunidad, una familia elegida. Gabriel, más silencioso que nunca, pasaba las noches junto a ella, leyendo en voz baja o simplemente escuchando su respiración. «¿Tienes miedo?», le preguntó una noche. «Sí», respondió ella. «¿De qué?». «De no saber si merezco todo esto». Gabriel tomó su mano y la colocó sobre su corazón. «Nadie lo merece, Isabela, solo se agradece». Sus palabras la acompañaron durante los meses siguientes, y cuando al final del invierno el trabajo de parto comenzó, no hubo pánico. Fue largo, agotador, pero lleno de una calma que parecía venida del mar. Gabriel estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, respirando con ella, hasta que el primer llanto llenó la habitación. Era un niño, tenía los ojos oscuros de Isabela y la serenidad de Gabriel. Cuando lo puso sobre su pecho, Isabela no lloró, solo dijo con voz temblorosa: «Bienvenido, pequeño. Eres la prueba de que el amor también puede curar». Pasaron los años. El faro se mantuvo en pie, firme frente a las tormentas. El niño creció corriendo por la arena, riendo, preguntando cosas sobre el mar y el cielo. Isabela lo observaba jugar con una mezcla de asombro y gratitud. A veces, cuando el sol caía, caminaban los tres juntos por la orilla. Gabriel llevaba al niño en hombros e Isabela los miraba como si mirara una vida que jamás creyó posible. Una tarde, mientras el niño dormía y el cielo se tornaba violeta, Isabela se acercó al faro. La estructura, iluminada por el último reflejo del sol, parecía casi viva. Subió hasta el mirador y se quedó mirando el horizonte. El mar estaba calmo y el viento traía un murmullo leve, como una voz antigua. Tal vez era su imaginación, o tal vez era la vida hablándole en su idioma más puro. Sacó su viejo cuaderno, el mismo que había llenado de miedo, de rabia, de decisiones. Lo abrió en la última página, tomó un lápiz y escribió: «He amado, he temido, he caído y he vuelto a levantarme. Pero sobre todo, he aprendido que incluso lo roto puede volver a florecer». Dejó el cuaderno en un rincón del faro, entre las piedras, como una ofrenda. El viento lo movió apenas, como si aprobara su despedida. Abajo, Gabriel la esperaba con el niño en brazos. «¿Terminaste?», preguntó. «Sí», respondió ella, bajando los últimos escalones. «¿Y qué harás ahora?». Isabela sonrió mirando hacia el mar. Vivir, sin mirar atrás. Y así lo hizo. La brisa marina envolvió a los tres mientras caminaban a la orilla. El niño, entre risas, extendía los brazos como si quisiera abrazar el cielo. Isabela levantó la vista y pensó que tal vez la vida no se mide por lo que se pierde, sino por la capacidad de seguir amando después de haber sobrevivido. En la distancia, el faro brillaba con una luz tenue pero constante. No era una advertencia ni una guía, era un símbolo, la prueba de que incluso después de la oscuridad más profunda, siempre hay una forma, por pequeña que sea, de volver a iluminar. Epílogo, donde renace la primavera. El faro seguía en pie. Habían pasado más de 20 años desde que Isabela Morán llegó al pequeño pueblo junto al mar. Las casas habían cambiado de color. Los niños que antes jugaban en la orilla eran ahora hombres y mujeres con sus propios hijos, y el viento seguía soplando con la misma constancia que entonces. Pero el faro, aquel que Gabriel reconstruyó con sus propias manos, seguía mirando al horizonte con la paciencia de quien conoce el paso del tiempo y no le teme. En los días claros, los visitantes que subían a su mirador encontraban, en una de las piedras del muro interior, un cuaderno gastado por la humedad. Nadie sabía exactamente quién lo había escrito. Las primeras páginas hablaban de miedo, de amor, de heridas. Las últimas, de esperanza. Algunos turistas lo abrían con curiosidad,
Otros lo cerraban con respeto, sintiendo que habían tocado algo sagrado. El hijo de Isabela y Gabriel, ahora un joven de rostro sereno, venía a menudo a limpiar la torre. Lo hacía en silencio igual que su padre, con movimientos suaves, casi rituales. Le gustaba mirar el mar desde arriba, imaginando las historias que ese viento debía de haber llevado lejos. Decían que tenía la mirada de su madre y la calma de su padre. Y aunque pocas veces hablaba de ella, bastaba escuchar su tono cuando pronunciaba su nombre para entenderlo todo. Isabela había muerto hacía 3 inviernos, una mañana tranquila de marzo. Se apagó sin dolor, rodeada de luz y del sonido del mar. Gabriel la enterró bajo el almendro que crecía detrás de la casa, el mismo árbol que ella había plantado años atrás. En primavera, las flores blancas caían sobre la tierra como pequeños copos de nieve, y el aire olía a limpio. Cada vez que el viento movía las ramas, parecía que la tierra respiraba su nombre. Gabriel siguió viviendo en la casa, envejeciendo con la serenidad de quien ya no tiene prisa. Nunca volvió a casarse. Decía que la vida no le debía nada, que ya lo había tenido todo: el amor, la paz y la promesa cumplida de un nuevo comienzo. A veces se lo veía en el faro al atardecer, observando el mar. Decían que hablaba solo, que le contaba cosas a Isabela. Y quizá era cierto, pero quienes lo conocían sabían que no había tristeza en su gesto, sino gratitud. Ella me enseñó, decía a veces, que el amor no es pertenecer, sino acompañar. El pueblo adoptó la historia como una leyenda. Las mujeres del mercado contaban a las niñas que el faro brillaba un poco más fuerte cada primavera, como si saludara a alguien invisible. Y los hombres que reparaban barcos decían que en noches muy quietas podía oírse una voz femenina cantando a lo lejos, una melodía suave que el viento traía desde el acantilado. Un día, el hijo de Isabela llevó a su propia hija al faro. Tenía los mismos ojos que su abuela, grandes y curiosos. Cuando llegaron a la cima, la niña le preguntó: «Papá, ¿por qué esta torre se llama el Faro de la Primavera?». Él sonrió, mirando hacia el horizonte. «Porque aquí alguien aprendió que siempre hay una nueva estación, incluso después del invierno más largo». ¿Y quién fue? Alguien que tuvo miedo, pero decidió seguir caminando igual. La niña guardó silencio unos segundos, como si pensara en ello, y luego preguntó: «¿Todavía vive aquí?». Él la alzó en brazos y le susurró al oído: «Sí, vive en cada luz que se enciende cuando cae la noche». El sol comenzaba a ocultarse, el mar reflejaba destellos dorados y el viento soplaba suave. Desde la distancia, Gabriel, ya anciano, los observaba subir la escalera. Su rostro estaba tranquilo, había cumplido su promesa. Isabela no sería recordada por su dolor, sino por su fuerza. Cuando el cielo se tiñó de violeta, la lámpara del faro se encendió, bañando el mar con su resplandor. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El viento trajo un perfume leve de almendras y sal, y Gabriel sonrió. «Isabela», murmuró, «ya es primavera otra vez». Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que hayas disfrutado. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al día con las novelas que iré publicando semanalmente. Hasta pronto.